Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios 3, 14 y 15. ¿Qué tal? Buenas noches. Les doy la bienvenida. Yo soy la hermana Mónica Lara y bienvenidos a un estudio más de estos estudios bíblicos que compartimos todos los viernes. Hemos hablado sobre la familia y hoy continuamos con el tema. Estuvimos considerando la motivación que tuvimos para iniciar nuestra familia, o tal vez las circunstancias que obligaron a muchos a hacerlo. Les invito a los que se están conectando por primera vez con nosotros o viendo nuestro video, les invito a que vean la parte 1 que tenemos ya en grabado aquí en Facebook, en la página hermana Mónica Lara, y también estamos ya subiendo los videos a YouTube para que tengan acceso y puedan ser de bendición para su vida y los puedan compartir con otras personas. Bueno, como platicábamos, hemos considerado, hemos estudiado la motivación que tuvimos para iniciar nuestra familia. Tal vez las circunstancias que obligaron a muchos a hacerlo, como decíamos, que a veces las familias empiezan al revés de como Dios establece. Y en lugar de dejar el hombre a su padre y a su madre, unirse a su mujer y formar una familia y después venir la descendencia, pues a veces empieza al revés, ¿verdad? Se embaraza la joven, se tienen que casar o se van a vivir juntos, y esto trae muchos problemas porque pues empezando al revés de como Dios establece las cosas salen mal. Y por eso hay tanta destrucción, tanta desintegración familiar. Aún haciendo las cosas de la manera correcta, cuando no estamos sujetos al orden de Dios, todo esto pues no funciona y vemos uno tras otro las familias separándose, los matrimonios se divorcian, los hijos se van, se alejan, o aún cuando viven juntos, pues cada uno tiene sus fines, cada uno tiene sus propósitos, y muchas de estas familias viven en pleitos, viven hiriéndose unos a otros y en gran contienda. Esta no es la voluntad de Dios, y por eso cada viernes estamos estudiando su palabra para ir avanzando, para ir conociéndole cada día más y poniéndola en práctica. Entonces viene la bendición a nuestra vida. Entonces, bueno, decíamos que de acuerdo a estas circunstancias es como se inicia la familia y se tiene esta visión. Y de acuerdo a esta visión es como hemos actuado dentro de nuestra familia, además de repetir lo que se vivió en casa de los padres, aún lo que tanto nos hirió y destruyó nuestros sueños. Por ejemplo, si por soledad se comenzó a tener una familia, se casaron algunas personas, bueno, ¿cuál es la visión y cuál es la actitud? Pues se tiene la persona que no le gusta estar sola, pues tiene a los miembros de la familia atados a sus faldas si es la mujer, o a la autoridad si es el hombre, no de una manera sana, no de una manera de convivencia, sino para suplir esa soledad, para manipular a que esas personas estén con ellos, con el papá o con la mamá, todo el tiempo, aun cuando los hijos ya se casaron, aun cuando los hijos ya hicieron su propia familia, los obligan a estar ahí a su lado y en todas las fiestas familiares, o todo el tiempo están manipulando a los hijos para no sentirse solos. Si por otra parte el motivo para iniciar una familia era llenar mis propias expectativas, pues seguramente las personas que querían llenar sus expectativas pues ya están desilusionados
cuando empiezan a pasar los años, al comprobar que no pueden cambiar a la otra persona y que la otra persona siempre le sale debiendo o nunca es suficiente lo que hace para llenar esas expectativas, porque nadie, solo Dios tiene la capacidad de hacernos felices, hemos dicho, solo Dios tiene la capacidad de llenar los huecos de nuestro corazón, el vacío de nuestro corazón. Dios es el único que lo hace. Ahora, si fue por presión social o familiar o religiosa, pues como platicábamos, a veces los jóvenes se casan presionados por su familia o presionados por su pastor, que ya necesitan cubrir ciertos requisitos para desarrollar un ministerio, o porque la familia, o porque la chica se embarazó y entonces, bueno, la presión familiar es muy fuerte. Aún padres que tienen hijos solteros que no son tan jovencitos y todo el tiempo les están hostigando con que ya se casen y con que ya se casen, y a veces toman malas decisiones con personas inadecuadas por esta presión. Y yo me pregunto entonces, ¿dónde están cuando vienen los problemas a esa familia? ¿Dónde están los que tanto los presionaron para casarse? ¿Dónde está cuando hay carencias, cuando hay enfermedades? ¿Están ahí todas estas personas para ayudarlos? ¿Están ahí para cuidar a una mujer embarazada de alto riesgo o a un niño que está enfermo cuando las situaciones se presentan? Por eso todo esto que vivimos tiene consecuencias y trae dolor, trae tristeza, pero hoy es el tiempo que Dios marca. Hoy es el día para poner nuestros ojos en Jesús y para comenzar a hacer las cosas como Él manda. Hoy es el tiempo de voltear a ver al Señor y comenzar a formar o a reedificar familias poderosas que impacten y traigan luz a este mundo. Hoy es el día de pararnos para buscar la perfecta voluntad de Dios y con nuestra vida y con nuestro testimonio ser el instrumento en las manos de Dios para establecer su reino en esta tierra. Hoy es el día para ser diferentes, para ser familias que cambien y que impacten al mundo, para ser familias que cumplan el propósito y las expectativas de Dios, para ser familias donde la gente pueda mirar, ver la gloria de Dios y desear ser como Dios manda. Recordemos que hablamos de las instituciones que ahora se han dado a la tarea de definir, de redefinir y de constituir cómo deben ser las familias fuera del orden de Dios. Pero no son las instituciones de las que hablamos, las instituciones públicas, que son los gobiernos, las organizaciones internacionales, las instituciones educativas, ni grupos religiosos o grupos filosóficos. No son ellos quienes definen o redefinen a la familia fuera del orden de Dios. Nadie puede cambiar lo que Dios creó sin pagar las consecuencias y sin traer una catástrofe aún mundial, como hablamos en los tiempos de los romanos o de los griegos o de todos estos, los egipcios, todos estos países poderosos, cuando fueron contra la familia, contra las normas que Dios establece y trastornaron la moral, los fundamentos, los valores, cayeron. Esos imperios cayeron, fueron desprestigiados y se desintegraron. ¿Por qué? Por hacer las cosas fuera del orden de Dios. Porque como acabo de decir, nadie puede ir contra lo que Dios establece y no pagar las consecuencias de su desobediencia y de su necedad. Ahora, estas
instituciones están generalmente, obviamente las que no son cristianas, están formadas por hombres y mujeres guiados por su naturaleza caída y sus concupiscencias. De hecho, debemos tomar algo en cuenta. Las instituciones son el resultado del estado en el que se encuentran las familias. La familia es la base de la sociedad, no es al revés. No son las instituciones quienes vienen y cambian a la familia o quienes forman a las familias o determinan cómo deben ser. Recordemos también los gobiernos en el siglo XX con la URSS, cómo separaban a los hijos de los padres para educarlos a su forma y cómo desintegraron y terminó desintegrándose esa organización tan poderosa. Porque así no funcionan las cosas. Es la familia sólida la que mantiene sociedades sólidas. Por eso, lo que es urgente es que la Iglesia de Jesucristo hagamos lo que nos corresponde. Y en este momento no hay tiempo que perder, porque estos grupos de los que hemos hablado no solo emiten opiniones, no solo pues se limitan a emitir sus opiniones y programas o propuestas, sino que están atacando a la familia que Dios diseñó. Vienen en pie de guerra para imponer su voluntad y sus perversas filosofías. Y entonces, con todo esto, pretenden ajustar, entre comillas, a la familia a sus terribles experiencias personales, heridas, amargura y todo lo que vivieron en el seno familiar. Por eso ellos pretenden voltear todo, porque partieron de una familia que no era la adecuada, que no era la correcta ni la que Dios manda, y así fueron formados. Y ahora pretenden cambiar a las familias creadas y ordenadas por Dios a su perversa imagen y a su forma torcida. Y estas artimañas pues se han infiltrado en las congregaciones cristianas de manera sutil y han sido aceptadas por muchos líderes y feligreses que prefieren convivir en armonía, entre comillas, otra vez, con el mundo, con la carne e inclusive con el diablo, en nombre del falso amor, de la falsa paz, del falso libre albedrío, y entonces comienzan a practicar lo que hace el mundo. Por ejemplo, en algunas congregaciones, que inclusive han publicado esto en las redes sociales, están algunos pastores o, algunos líderes de estas congregaciones que se hacen llamar cristianas, están celebrando las fiestas, las festividades de los muertos, y a los que están escuchando esto se conectaron con nosotros hace poco por primera vez, les invito a que miren el video de la vida y la muerte para que vean lo que Dios manda y lo que Dios prohíbe en estas celebraciones. Pero como decía, algunas congregaciones las están celebrando. Algunas le cambian el nombre cínicamente, ¿no? Entonces, y en vez de disfrazarse de monstruos y de brujas y todo esto, bueno, se disfrazan de cosas lindas. Todo este tipo de situaciones es lo que ha permitido que se meta al mundo, y esto es muy peligroso, porque cuando entran a estas congregaciones les permitimos que entren a nuestra familia y el desastre y el daño no se hace esperar. Algunos viven mezclando lo santo con lo profano y les parece que puede convivir pues en una historia bíblica y en la escuelita de los niños, en la congregación o en su familia, pues puede convivir las historias bíblicas con las historias de hadas y de duendes y de todos estos cuentos fantasiosos que también están inmersos en brujería y en prácticas de ocultismo que Dios reprueba.
algunos tal vez les parezca que esto es exagerado y que esto es tan estricto. Bueno, quiero decirte que Dios es estricto. Dios no se anda con juegos. Y Dios no cierra los ojos ante nuestro pecado. Dios es un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres, dice la Biblia, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Dios no está jugando, y la palabra de Dios es muy clara y muy enfática en lo que debemos y no debemos permitir en nuestra casa, en nuestra familia. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando permitimos, y también la Biblia dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. No puedes mezclar lo santo con lo profano. Los niños lo ven y lo conocen porque no lo puedes evitar, otros lo hablan, pero una cosa es lo que ellos conozcan a través del colegio o a través de los vecinos y otra la que tú les permitas meter a tu casa. Otra, la música. He hablado en varias ocasiones sobre que la música es un vehículo donde te lleva la gente que hoy escucha música, dependiendo de la música que escuchemos, si son alabanzas, bueno, es un vehículo que lleva al alma a alabar a Dios. Pero dependiendo de lo que tú estés escuchando y de dónde viene esa música, quién la interpreta, es a donde te va a llevar. A las obras de la carne, al desamor, al adulterio, a todo este tipo de basura. También vemos, inclusive se han infiltrado en las propias congregaciones cuando hacen alguna representación ahí, alguna obra, pues a lo que le llaman evangelística o para de entretenimiento o lo que sea, hombres que se visten como mujeres y hacen papeles de mujeres. Y así sucedió en alguna ocasión en el colegio de mi hija y de inmediato les dije, bueno, ¿cómo pueden pensar esto? O sea, ¿qué mensaje les están dando a los niños? ¿Que esto se permite? Cuando Dios prohíbe terminantemente que los hombres se disfrazan o se vistan como mujeres y viceversa. La gente le pasa totalmente desapercibido este tipo de situaciones. Por eso decimos que es sutil. Obviamente el enemigo no va a venir frontalmente a mostrarnos sus armas. Y entra a la iglesia de Jesucristo y empieza a contaminar. Entra a las congregaciones y empieza a contaminar a la gente. También, bueno, vemos prácticas, festividades que Dios prohíbe y pues las congregaciones ahí celebrándolas. Dice Jeremías 6:16. Así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Es muy claro, el Señor es el que dice y el Señor es el que da la orden. Y cuando dice, párense en los caminos, párate donde estás, y mira, y pregunta por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Es una declaración poderosa, pero también es una declaración muy fuerte de parte de Dios, es un mandamiento muy fuerte, porque nos dejamos arrastrar por el día a día, por la velocidad con la que se vive actualmente. Por las corrientes de este mundo es fácil dejarse, porque la gente se deja guiar con la corriente, porque es difícil navegar contra corriente. Es difícil tener santidad en un mundo que vive en pecado y que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es difícil para una joven mantener su virginidad cuando todo apunta a que la virginidad es algo pasado de moda y lo actual es el adulterio, la fornicación o todo lo que se ve, todos los pecados sexuales. Pero
cómo son las cosas, ¿no? Cómo el hombre no puede cambiar lo que Dios dice. Mientras más información hay sobre la actividad sexual del hombre y de la mujer, mientras más libertinaje hay, mientras menos restricción hay de parte de los padres, mientras más moderno es el hombre y estamos en pleno siglo XXI, cuando hay más información de anticonceptivos, pues qué raro, ¿no? Que es cuando está aumentando alarmantemente el número de adolescentes que se embarazan. Y además se embarazan a más temprana edad. Y ahora los jóvenes se drogan, fuman, beben alcohol a más temprana edad. Ha aumentado el índice de suicidio. Ha aumentado los divorcios, los adulterios, la homosexualidad. Han aumentado las violaciones. Pero la pornografía no tiene nada de malo, ¿no? Dice el mundo. Pero a los hijos hay que darles libertad para que vayan y vengan y tomen sus propias decisiones. Yo creo que no funciona, ¿verdad? Y la gente está absolutamente ciega en permitir que sus hijos caminen conforme al mundo y conforme a la carne. Pero por eso Dios nos está advirtiendo. Por eso Dios nos está dando una nueva esperanza, para que obedeciendo su palabra caminemos como conviene, conforme a su voluntad. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Jeremías dice que busquemos el camino. ¿Cuál es el buen camino? Y Jesús dice que Él es el camino. Y que aprendiendo de Él es como hallamos descanso para nuestras almas. Él es el único que puede hacer reposar, llevarnos a esa vida de fe y esa vida en reposo. Porque todo el estrés y el agobio que se vive día a día es el que va minando a las personas. Pensaríamos que son las cuestiones externas como la economía, la inseguridad, el bullying a los niños, a los jóvenes, el tránsito de las grandes ciudades, la manera que se vive muy deprisa, la presión en el trabajo o el agobio del quehacer en la casa. Pensaríamos que son todas estas cosas las que aplastan literalmente a los miembros de la familia. Pero en realidad es la falta de comunión con Dios lo que trae tanta desdicha al corazón. Y esa condición es la que dejamos fluir en el seno de nuestra familia, hiriéndonos unos a otros, destruyéndonos unos a otros. Esa condición, esa desdicha por no tener una comunión con Dios. En los últimos días, muchas personas han estado muy preocupadas políticamente por una pared. Y bueno, en nuestro país especialmente, o los mexicanos, están muy preocupados por una pared, si se construía o no se construía. Miren, estas paredes materiales, pues a veces se caen con un terremoto o terminan tirándolas como el muro de Berlín, porque son temporales. Esto es piedra sobre piedra o cemento, son materiales temporales. Como dice 2 Corintios 4:18, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero, ¿qué pasa con las paredes que están dividiendo nuestra familia? Desde que comienza el matrimonio, decíamos que el hombre y la mujer ponen un muro y dividen el terreno donde tienen que edificar su casa, edificar su familia. Y ahí después de que lo dividen,
y cada uno determina, esto es lo que yo necesito, esto es mi rol, esto es lo que yo voy a hacer y lo de aquel lado te corresponde a ti. Inmediatamente viene la defensa de necesito mi espacio y se empiezan a separar cada uno. Se empieza al, tú no te puedes meter en mis asuntos, como es mi trabajo, mis amigos o amigas, mis hobbies, mi tiempo libre, mi gimnasio, mis actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una película que donde está una jovencita enfrentando a su mamá por una decisión que tomó. Y a la jovencita no le gusta esa decisión, entonces le dice, la mamá está hablando con ella y la está regañando de hecho, y la hijita le dice, necesito mi espacio, ahora no puedo hablar contigo porque necesito mi espacio. Y me gusta mucho la decisión y lo que hace la mamá. Se le acerca, se baja al nivel de ella, se le acerca a la cara y le dice, no hay espacio entre tú y yo. Esto es realmente lo que debe haber en el corazón de padres e hijos, de esposos. No hay espacio. Y no estoy hablando de no respetar las actividades de cada persona. Estoy hablando de ese espacio que se genera y donde se levantan muros que dividen. Porque no quiero que te metas en mi vida. Entonces te levanto un muro y entonces ya no puedes opinar, ya no me puedes preguntar, ya no te puedes enterar. Muchos esposos nunca le dicen a su esposa cuánto gana, para que no les quite su dinero, cuando el dinero es de Dios y se lo dio para la familia, para que la familia disfrute y sea bendecida a través de esa provisión de Dios. O mujeres que toman decisiones y dicen, esta es mi casa y aquí mando yo, y el esposo no tiene ni siquiera que abrir la boca, porque, bueno, ahí se hace lo que ella dice. O los hijos, hay casas donde mandan los hijos, y el hijo grita y hace un berrinche y todo el mundo corre a atender sus exigencias. Pero se siguen levantando esos muros. Cuando los hijos son pequeños, empiezan los padres a alejarlos y los hijos necesitan abrazar a los papás, necesitan palabras de ánimo, de cariño. Pues empezamos levantando muros diciéndole, ¿sabes qué? Estoy muy cansado, ahorita no me interrumpas. Estoy muy ocupado, no me interrumpas. Es necesario enseñar a los hijos a respetar los tiempos de los padres, pero no es la forma en la que lo hacemos. Además, debe también haber tiempo para ellos. Si todo es no y todo es un rechazo y no me abraces porque me acaloras y no me toques porque me molesta en la cara y no hagas eso y todo es un rechazo, se van levantando muros. Primero los levantamos nosotros y luego nuestros hijos los ponen y ya no hay forma de acceder. Hablábamos en el estudio de la comunicación, cómo es que somos los padres los responsables de mantener esa comunicación abierta con los hijos desde que son pequeños, porque cuando ellos crecen, si nosotros no tuvimos comunión con nuestros hijos, cuando ellos crecen, ellos son los que se van a alejar de nosotros. Y como no supieron cómo se comunican las emociones, cómo se comunica el amor, cómo se comunican las necesidades, conforme a lo que Dios nos enseña, van a repetir exactamente los mismos problemas en su nuevo hogar. O muchos de ellos van a decidir mejor vivir solos porque aprendieron a vivir solos de niños. Y aunque hay un dolor y un vacío en el corazón, no saben cómo tener un compromiso con otra persona, porque sus propios padres los mantuvieron lejos. Sus propios padres no se comprometían a hablar con ellos, a escuchar su corazón. Y después van creciendo y entonces siguen los muros y bueno, es que es una brecha generacional. Dios no hizo brechas generacionales. Dios hizo familias para ser amados, para vivir en comunión, para que su gloria se manifieste en nuestra casa.
A veces en la congregación tenemos mejor trato y mejor relación con la gente que en casa con nuestra propia familia. Ahí en la congregación o con los vecinos estamos muy alegres y pasamos ratos muy agradables. Y cuando llegan los miembros de la familia a la casa, cada uno se aleja en su recámara o en su celular, no hablan o pelean todo el tiempo. Estos son los muros que nos deben preocupar. Y se levantan estas paredes porque la gente considera que es muy cansado y muy desgastante enfrentar y resolver la vida en familia. Los muros no deben construirse entre los habitantes de un hogar, sino alrededor para proteger la casa. Los muros se levantan como en las ciudades, como Jerusalén tenía una muralla alrededor para protegerla de los enemigos. Eso es lo que debemos hacer como padres, levantar murallas que protejan a nuestra familia. Y vamos a hablar de eso más adelante, cómo es que peleamos y cómo levantamos esos muros con las armas que Dios nos da. Pero entre nosotros debe haber comunión, entre nosotros debe haber amor, debe fluir el Espíritu Santo y debe fluir esa comunión. Cuando cada uno tenemos una comunión con Dios, es fácil comunicarnos y es fácil adaptarnos y es fácil entender que somos diferentes y aceptarnos con esas diferencias. Y aun cuando cometemos una falta unos con otros, es fácil perdonar cuando estamos conectados con Dios. Ahora veamos el contexto de ese versículo. Hallaréis descanso para vuestras almas. Dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto está en Mateo 11, del 28 al 30. Ahora, ¿por qué dice Jesús que es fácil y ligero? A veces no es fácil comprender esta verdad que el Señor nos da, porque se nos hace tan difícil la vida cristiana. ¿Por qué dice el Señor es fácil, es ligera mi carga? Si a veces sentimos que llevamos una inmensa cruz a cuestas, un saco tan pesado de problemas, de situaciones adversas, de necesidad. Bueno, cuando venimos a Cristo, traemos cargando el equipaje, el bagaje de nuestra propia familia y de nuestra propia naturaleza caída. Venimos cargados de orgullo, de soberbia, de altivez, de resentimiento, de heridas, de amargura. Venimos cargando todo eso. Y cuando el Señor nos empieza a enfrentar para que soltemos eso que tanto daño nos hace, es cuando esa resistencia, como un niño que quiere atravesarse la calle y es peligroso y el padre lo detiene de la mano y el niño se empieza a hacer ahí el berrinche y a quererse tirar y solito se lastima. Y el padre lo tiene sostenido por su seguridad y el niño se jalonea y se lastima a él solito la mano. Esa es la condición de nuestro corazón. Por eso es tan difícil a veces para nosotros enfrentar los problemas. Porque en lugar de someternos a Dios y en lugar de obedecer su voluntad, estamos peleando para que las cosas se hagan como yo creo que es mejor, como yo deseo, como yo pienso. Y Dios ahí nos detiene hasta que vamos comprendiendo que no es de nuestra forma, que no es conforme lo que yo quiero. Y de igual manera, como traemos cargando todo esto de nuestra propia familia, traemos la educación que nos dieron.
la forma de pensar o la filosofía de la familia. Por ejemplo, si en esta familia hay patriarcado, pues todos se someten ahí al hombre, al macho, y si hay matriarcado, pues a la mujer feminista o a la madre que manda a todo el mundo o a la suegra que ella truena los dedos y todo el mundo tiene que obedecerla, o a las costumbres de esta familia, a las tradiciones. Venimos cargando todo ese equipaje. Y si no, cuando llegamos a Cristo, tenemos que soltar, tenemos que reeducarnos, tenemos que aprender a obedecer y a caminar conforme a sus mandamientos. Y entonces, cuando entendemos que no es a mi modo como debo enfrentar y resolver las cosas, ni al de mi familia, porque en esta familia, por ejemplo, todos gritan e insultan. Ajá. Pero no es al modo de mi familia, sino a la manera de Dios. Todo cambia para bendición. Por ejemplo, hablábamos de que si mi familia acostumbran a gritarse, a insultarse, a estarse agrediendo, y de esa forma es la dinámica familiar, aunque hagan 20 comidas en el año y todos se reúnan. Pero yo veo eso, yo vengo de una familia con esta dinámica, y luego yo vengo a Cristo. Leo en la Biblia Efesios 4:31 que dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Después de leer eso, si yo dejo de gritar y de insultar, no importa cuántas generaciones hayan sido así, yo dejo de hacerlo, dejo de maldecir, entonces la vida se facilita y se acaba la tensión y las heridas en mi casa. ¿Vemos por qué Jesús dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga? Si, por ejemplo, la mamá o el papá les impone a todos su voluntad y su palabra es la ley, como dice la canción, y yo leo en la Biblia Santiago 4:6, por esto, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dejo la soberbia y la necedad que estoy viendo en los padres y someto mi voluntad a la perfecta voluntad del Señor. Entonces se aligera la carga. Pues ya no tengo el peso de todo pecado, como dice Hebreos, que nos quitemos todo peso del pecado. Y además ya no me estoy peleando y Dios no me está resistiendo. Y yo quiero orar y quiero recibir bendición y Dios resiste, te mantiene de lejos. Entonces cuando yo suelto esa soberbia y ese orgullo y tengo un corazón humilde, ya no estoy peleando con Dios. Y Dios ya no me está resistiendo y no me está manteniendo lejos. Entonces se aligera mi vida. Si mi familia, por ejemplo, no conoce a Dios o no vive conforme a sus mandamientos, sino que son, el terror del barrio o el terror del colegio, ¿no? ¿Cuántas familias los hermanos son terribles y son verdaderamente como estos que causan el bullying y son como terroristas ahí? O tu papá o tu mamá fueron adúlteros, o el papá los abandonó, o fueron alcohólicos, o son familias de las que se reúnen y todos se embriagan hasta perderse. Y entonces yo leo la Biblia, por ejemplo, leo 1 de Pedro 4:3, donde dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías y cosas semejantes a estas. Y entonces yo dejo esta vida en Cristo, comienzo a vivir la vida eterna en Él y comienzo a vivir por fe.
entro en su reposo. Se acabaron las resacas del otro día, se acabaron los pleitos, se acabó perder el dinero en borracheras, se terminó todo este desorden y entonces dejo de estar agobiado, dejo de estar angustiado y estresado. Y cuando yo dejo lo que viví en mi familia y lo que sigo viendo a lo mejor, pero para formar una nueva familia, para formar una vida, aun cuando tú eres jovencito, jovencita o estás soltero, y yo dejo todo eso, y entonces mi vida y mi hogar se convierte en la habitación de Dios, donde todos los miembros de la familia desean estar. En lugar de que todo el mundo salga corriendo y huyendo, donde el esposo no quiere regresar a la casa porque la esposa siempre está de malas, los hijos siempre están peleando, la casa está en desorden y también la esposa no quiere que el marido regrese todo estresado del trabajo, llega a gritar, llega a conectarse, a enchufarse al televisor o al internet y no hay convivencia. Eso se transforma, eso ya no es igual. Y nuestra casa entonces es un oasis en ese desierto. Y a lo mejor estamos pasando por situaciones difíciles, pero todos juntos estamos orando. Todos estamos confiando en Dios. Y uno cuando se desanima llega el otro y lo anima y lo levanta. Y si uno empieza a flaquear en la fe, pues el otro llega y lo refuerza. Y empiezan a orar. Y si el esposo tiene problemas en el trabajo, la esposa está orando en casa, está intercediendo. Y si la esposa tiene por ahí un problema de salud, el esposo viene y ora por ella y además la ayuda y además la anima. Y los hijos se aman y se apoyan entre todos. ¿Quién no quiere una familia así? Pero eso hay que trabajar. Hay que hacer lo que Dios nos manda. Hay que obedecer para recibir bendición. Hay que sembrar para cosechar ese fruto. Así que por favor, no permitas por ningún motivo que el mundo que es comandado por estas instituciones, no permitas que destruyan a tu familia. Los muros deben construirse, como decíamos, alrededor de la familia para protección contra los enemigos. Vamos a leer Nehemías 4, del 1 al 17. Esta es la historia completa, este es el contexto. Y yo te pido que lo leas en tu casa, todo completo. Yo voy a tomar algunos versículos para enfatizar este tema. Y dice Nehemías 4, verso 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Este es el tiempo en el que Nehemías regresa a reconstruir el muro de Jerusalén, a reconstruir el templo. Se cumple el tiempo de Dios de la cautividad para Israel y bueno, ellos regresan y están edificando el muro. Pero aconteció, verso 7, que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces, verso 13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible,
y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. En el verso 17. Esta palabra es poderosa. Fíjense bien, verso 6. Comenzamos la familia muy entusiasmados, como ahí dice que todo el pueblo tenía ánimo para trabajar, ¿verdad? Y llegaron a la mitad del muro y pues estaban muy entusiasmados cuando se casa uno. Al principio todo es novedad, todo es lindo, los regalos de la boda, el viaje de bodas. Hay muchas cosas que son novedosas. Se casa un enamorado o a lo mejor está por nacer el primer bebé. Todo es como muy entusiasta y todo es muy lindo, ¿no? Muy tierno con los bebés o nacen los bebitos y al principio son lindos y empezamos a ver que nos dicen mamá o papá, empiezan a hablar, empiezan a caminar y pues hacen muchas cosas muy agradables, muy lindas. Pero nos damos cuenta, así como empezaron todos con mucho ánimo, de repente se levantan los enemigos de la familia. Se levanta el enemigo a matar, a robar y a destruir, como dice Jesús. Y quiere venir y quiere atacar con pleitos. ¿Qué pasa con el matrimonio? Pasan los años y empieza el fastidio. Y entonces cosas que antes no tenían ninguna importancia, ahora se exaltan, se pelean por cualquier detalle, empiezan a pelear por cualquier tontería. Cuando vienen los problemas económicos, en lugar de luchar juntos, en lugar de orar juntos, se empiezan a atacar unos a los otros. La esposa empieza a exigir, el marido empieza a retener el dinero, empiezan a la separación cada vez más grande. ¿Qué pasa? El enemigo va a venir a atacar. Empiezan a venir mujercitas extrañas a querer seducir al esposo o hombres, porque ahora también, bueno, ya la mujer también se siente con ese derecho, entre comillas, de ser infiel y de tener una segunda o tercera o quinta oportunidad en su vida y dejan a la familia y dejan a los hijos. ¿Qué pasa cuando vienen los enemigos? ¿Qué hizo Nehemías como un hombre de Dios? ¿Se rindió? Lo primero que hizo, y dice ahí, es poner por familias. La construcción, en lugar de separar, a ver, los hombres aquí construyendo, las mujeres por allá guisando y haciendo el quehacer, y los niños allá jugando o en la escuela, ¿qué hizo? Cada uno tenemos actividades y es parte del desarrollo. Eso no estoy hablando en contra de eso. Pero fíjense bien, ya este es el tiempo en el que Dios está restaurando las familias. Aún en las congregaciones debemos de ser sensibles a los tiempos de Dios, porque generalmente hay grupo para mujeres, para niños, para varones, y eso es bueno porque cada uno puede tocar temas importantes. Pero cuando en las congregaciones no hay un tiempo como familia y en lugar de unir se separan, y en lugar de estar juntos y adorar juntos al Señor y aprender juntos y tener tiempos de enseñanza como familia, estos se separan, esa enseñanza errónea la llevan a la casa. Y en la casa cada uno está por separado. Y los tiempos personales con Dios son básicos. Cada uno debemos tener un tiempo con Dios. Pero también debemos orar como familias. Debemos estar juntos, debemos tener un propósito en común y apoyarnos unos a otros. Y Nehemías tuvo esa
revelación de Dios, ese discernimiento. Y dice que los puso como familia. Yo te pregunto, ¿dónde está tu familia en este momento? ¿Cómo está? ¿En qué condición? ¿Cuál es la condición de tu familia? ¿Es fuerte en Cristo? ¿Es sólida? Gracias a Dios. Gloria a Dios. Si tú estás en este momento en esa condición, como esposa, como esposo, con los hijos, pero ahí están juntos, están fuertes. Todos aman a Dios, todos tienen una relación con Dios. No te descuides. Dice Jesús, nos advierte que el que crea que esté firme, mire que no caiga, no te descuides. Leímos ahí y vamos a seguir estudiando el próximo viernes sobre cómo son las armas que Dios nos da, cómo peleamos, pero dice ahí que con una mano construían o cargaban o los que estaban ahí edificando el templo, estaban por familias y con una mano edificaban y en la otra tenían una espada. No descuides a tu familia. Si esta es la situación, mantente firme, mantente orando. No bajes la guardia, no te descuides. Ahora, ¿tu familia está débil? Hagamos un examen de conciencia. Es la forma en la que podemos tomar las medidas necesarias cuando reconocemos en qué estado se encuentra y nos encontramos nosotros. Nuestro corazón es débil. Está nuestra familia, cada quien por su lado, aunque todos vamos a la iglesia. Hay familias a veces en que el papá va a una iglesia y la mamá va a otra, y los hijos a otra. O se dividen unos hijos con la mamá y otros con el papá. Esa no es la voluntad de Dios. Y si tu familia está en esa situación en este momento, ten cuidado, por favor, abre los ojos, porque te está faltando tiempo con Dios. Porque están yéndose, se están separando. Este es un momento muy peligroso. Ahora, tu familia está desmoronándose. Tal vez estás en esta situación donde todos están divididos, donde tal vez estás en proceso de divorcio, donde estás ahí peleándote, no sabes si decidir irte o no irte o qué está pasando. No pierdas más tiempo. Hoy es el día que Dios estableció, hoy es el día que Dios escogió para que vayas y clames por tu familia. Vayas con Dios y clames y no te conformes a este siglo y digas, bueno, pues ya ni modo, así es la vida y pues a veces no funciona y a veces el matrimonio no sirve y ni modo, no era para siempre. Esa no es la respuesta de Dios. Esa no es. Si tú estás en este momento como varón o como mujer, pensando abandonar a tu familia por irte tras una mujer extraña, Dios dice que la mujer extraña que seduce a un varón casado lo lleva al Seol. Sus pasos conducen al Seol, conducen al infierno. Considera muy bien el paso que vas a dar. Y es mejor que te arrepientas. Y si hay tantos conflictos en tu matrimonio, métete a orar, métete a ayunar para pelear por tu familia, para restablecer tu relación con Dios. Y que fluya entonces una nueva relación con tu esposa o con tu esposo. O tal vez tu familia en este momento está destruida. Tal vez ya te divorciaste, ya tienes tiempo separado, ya tienes tiempo divorciado. Tus hijos se fueron. Tal vez tu familia está en esta condición. Bueno, es hora de levantarte. Es hora de comenzar a reconstruir en la roca con material del cielo. No pierdas más tiempo. Si tu familia está pereciendo, si tu familia está en conflicto, ya no pierdas el tiempo. Hoy es el día. Levántate. Toma esa espada en tu mano y ve y clama a Dios y pelea por tu familia. Vas a dar cuentas de lo que Dios puso en tus manos.
No creas que las cosas van a pasar desapercibidas para Dios. Vamos a dar cuentas de todo lo que el Señor nos dio a administrar. Nuestra vida, nuestra familia, nuestras posesiones y de absolutamente todo le vamos a rendir cuentas. Y dice la palabra en 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Señor, tú tienes el arma perfecta, Padre, y yo quiero levantar delante de ti todas las familias que están siendo destruidas, que están siendo atacadas, Señor, con pecado, con carnalidad, que están siendo atacadas, Señor, aún con problemas, aún con violencia o con problemas económicos. Y las pongo delante de ti, Dios. Por favor, te suplico que te glorifiques. Y hoy, Señor, abre los ojos a cada uno, Señor, para que estemos apercibidos, Señor, para que peleemos, para que el mundo pueda ver que tus familias, las que tú estableces, Señor, son sólidas y son fuertes. No importa en la condición en la que se encuentren estas familias, Señor. Tú tienes el poder para restaurar, tú tienes el poder para levantar, y yo te pido que lo hagas en el nombre de Jesús y que llegue, Señor, con este mensaje, con esta palabra a muchas personas. Levanta su familia, Señor. Yo te doy gracias por haberte conectado en esta noche. Te invito a que nos escuches el próximo viernes en la continuación de este tema. Vamos a seguir hablando sobre la familia, sobre los hijos, sobre el matrimonio, sobre todo lo que Dios tiene en su palabra, sobre su perfecta voluntad para nuestra vida y para nuestra familia. No te rindas, no te rindas, aún en la condición en la que estés en este momento, aún si eres un joven, un niño, una jovencita. No te rindas y prepárate para obedecer a Dios y entonces cosechar bendición en tu vida y en tu familia. Yo les bendigo. Que tengan una excelente semana. Soy la hermana Mónica Lara. Que tengan buenas noches. Hasta luego.